sé qué número es, no sé si era el laboratorio número 10, 11, el laboratorio número 11 de esa guía general del laboratorio. ¿Ya? Benjamín. La sección 1. ¿Estamos claros con cada día? Benjamín. ¿Ya? Yo estoy grabando. Nunca revisamos lo que no sabe. Sí. ¿Ya? Sí, no hay más laboratorio. Ya, mire, ahí está la guía, yo les subí esa guía al principio del semestre, ahí están todos los pasos prácticos que desarrollamos en algún momento. ¿Ya? Ponen atención, por favor, para que después no metan la guía de nuestra actividad. Por favor, pongan atención. ¿Puedo compartir? Ah, pero ¿Va a ser la clase o no? ¿Ya? ¿Santiago? ¿Ya? Entonces yo les pedí que empiecen el ISO para poder hacer esta actividad. El otro grupo no lo hizo. ¿Ya? Es una actividad que hay que sacar el máximo provecho en términos de los aprendizajes que podemos obtener de esta actividad real. ¿Ya? ¿Sí, ya? Ya. Nos tenemos que correlacionar con lo que ocurre en el ser humano, si bien es cierto, correlacionar con lo que ocurre en el ser humano, en términos, por ejemplo, la morfología de los espermatozoides es similar a la del ser humano. Similar, no son iguales, son similares. ¿Ya? El tamaño del óvulo es similar al del tamaño del óvulo humano. ¿Ya? La morfología es muy similar. El mecanismo de fecundación es diferente. ¿Ya? El acto mismo de la fecundación es exactamente igual. Ocurre los mismos fenómenos. Pero uno ocurre en el agua y en el de nosotros también ocurre en el ambiente acuoso, pero que se lo genera la trompa de falopio al óvulo con el espermio. El espermio tiene un flagelo para nadar, ¿ya? Y por lo tanto él se mueve en un ambiente acuoso hasta llegar a la trompa de falopio. Ese ambiente acuoso se lo va a proporcionar el epitelio del uterino con una mucosa que secreta mucus. ¿Ya? Entonces es muy similar. ¿Ya? Para eso nosotros necesitamos las gónadas masculinas y femeninas para poder obtener óvulos y espermios. ¿Ya? En el caso del erizo de mar, ellos desovan. El desovar es el acto de liberar las gónadas, los gametos, al medio ambiente, en este caso al agua. Y la eriza se encontrará cercana a otro erizo, están todos juntitos, ¿ya? Y por cambios de temperatura, ciclos lunares, de mareas, desovan. Todos juntos. ¿Ya? Se ponen de acuerdo. Y el macho libera sus espermas y la hembra libera sus óvulos, se juntan en el agua y se fecundan. Es una fecundación externa. ¿Ya? Ocurre lo mismo en el caso del ser humano, pero nosotros hemos evolucionado para que eso no quede al azar. Usted elija con quién se fecunda. La eriza no tiene posibilidades y el erizo tampoco, desovan nomás. Y después de eso, ese embrión queda sujeto a las condiciones medioambientales. Puede que ese óvulo nunca se fecundó, o si se fecundó fue depredado. ¿Ya? Y nosotros cambiamos ese azar por tener y asegurar esa fecundación de ese óvulo fecundado dentro de nuestra cavidad uterina. ¿Ya? Entonces, en el caso del hombre se produce un óvulo. En el caso de la eriza, ¿ya? Miles de óvulos. ¿Ya? Entonces, para poderlo reconocer, ¿ya? Vamos a abrir ese erizo con una tijerita y vamos a exponer sus gónadas, ¿ya? Son lo que está en la parte, si yo lo hago en esta zona, va a estar el poro genital y acá abajo está la boca. Entonces hay que sacar el intestino y al final se van a exponer las gónadas. El macho, las gónadas son de un color amarillo. Y las hembras es de un color purpúreo.
ser machos y hembras. Una vez obtenidas las gónadas, tanto machos como hembras, ¿ya? En un tubito, y tengo que freír, eso me demora un poquito más. Lo vamos a marcar uno con hembra, otro con macho y otro con ambos, ¿ya? Y ellos dejamos tranquilitos un rato esto para que hagan lo que tienen que hacer. En el caso de las hembras, son brudeo, uno a simple vista, para tener una buena vista, se van a poder ver los óvulos, ¿ya? Como una pequeña fina arenilla de color burdeo. Uno lo mueve y se ve como una arenilla. Esa arenilla en realidad son óvulos. Y en el caso del macho, ahí sí que no se ve porque el tamaño, vamos a ver un óvulo de este tamaño, con objetivo 40, y de este tamaño, el espermatozoide con objetivo 40, son muy pequeños comparados con el tamaño del óvulo, por eso la razón que nosotros el óvulo lo podemos ver a simple vista. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer en nuestra primera observación es observar óvulos. Óvulos. De su forma, y como nosotros vamos a sacar el ovario, vamos a encontrar óvulos inmaduros y maduros. El óvulo maduro es un óvulo esférico de color burdeo y se le ve el pronúcleo. ¿Ya? Son muy delicados, son como los huevitos de la gallina. Si se le cae, se rompe. Si usted deja caer el cubre objeto encima, los va a aplastar, los va a reventar. Entonces hay cubre objeto hay que dejárselo caer con mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, desde esta preparación, de este frasquito o tubito, vamos a sacar un portaobjeto con una etiqueta Pasteur, que la tengo ahí. Vamos a sacar una gotita en un portaobjeto y le colocamos un cubre objeto con mucho cuidado, insisto. Si no, después no vamos a ver así, sino que vamos a ver algo así. Se reventó. ¿Ya? Y eso ocurre cuando le dejo caer muy fuerte el cubre objeto o le paso la lente de 100 por encima de la preparación y la reviento. ¿Ya? Entonces, si, profe, ¿qué es esto que estoy haciendo? ¿Por qué se reventó? ¿Ya? Debería estar así. Lo otro que van a ver algunos óvulos inmaduros, ¿ya? Y estos van a tener una tonalidad más clara, un poquito menos amorfos. ¿Ya? Pero si nos ven todo así, es que nos reventó. ¿Ya? Luego vamos a ver los espermatozoides. Y lo que llama la atención del espermatozoide es que va a ser muy difícil verlo. ¿Ya? Va a costar mucho observarlo. Entonces, como es una preparación a fresco, ¿ya? Característica de la preparación a fresco es que para poder observar bien, ya ojo con esto, pongan atención porque se después le ocurre lo mismo, ¿ya? Yo ya mismo lo he explicado, pero porque no puso atención. Es trabajar con poca luz. Si usted observa con mucha luz, no ve nada. ¿Ya? Entonces, para observar los espermatozoides y las preparaciones a fresco, siempre debo bajar al máximo la intensidad de la luz. Pero no es bajar en la potencia de la luz, sino la cantidad de luz cerrando el diafragma. ¿Ya? Porque si no pierdo capacidad de resolución y como estos son muy pequeñitos, necesito resolución para verlos. ¿Ya? Una vez que logre enfocar, lo mismo que les expliqué en la primera clase de microscopía, es que cuando usted empieza a enfocar, cuando va subiendo la platina, lo primero que ve, ¿qué es lo que es? Es la superficie del cubre objeto. Ya hay una vez pelusa, otras huellas digitales, ¿ya? Luego ve la parte inferior del cubre objeto y después la muestra. ¿Ya? Aquí van a estar los espermios, todos ellos moviéndose, y eso es lo que nos va a llamar la atención, se mueven. Van a aparecer como
un hormiguero, muchos moviéndose. Y como nosotros hemos sacado testículos, vamos a ver de pronto miles de espermatozoides, todos ellos pegados alrededor de una masita. No es que el espermio esté tratando de fecundar esa masita, porque es testículo. Es que ahí lo más probable es que haya una célula de Sertoli, que son las células que nutren a los espermatozoides. Y ellos se están nutriendo. ¿Ya? Observar los espermios con 4, 10 y 40. Con 4 no vamos a ver los espermatozoides, pero sí vamos a ver el campo donde están. Es imposible de diferenciarlo porque aparte de moverse son muy pequeños. Para poderlo observar deberían dejar de moverse. Y eso les va a ocurrir. Porque como los espermatozoides son muy sensibles a la temperatura, una vez que los pongan en su microscopio, la temperatura de la lámpara lo van a comenzar a matar. Se van a morir. Por dos razones. Por la temperatura que alcanza el líquido, y segundo porque esto se va a empezar a evaporar. No lo va a percibir, pero sí va a empezar a evaporarse el agua y van a quedar las sales. Si aumenta la cantidad de sales, esa solución se torna mucho más hipertónica y el espermio se comienza a morir. Por esas dos razones. Entonces, en el microscopio van a durar muy poco, no más de 5 minutos moviéndose. Pero afortunadamente eso nos sirve porque para que poderlo observar se tienen que morir. ¿Ya? Entonces al principio vamos a ver movimiento y a medida que avanza la observación vamos a ver que esos espermios van a dejar de moverse. Y esa es la razón. ¿Ya? Y cuando se dejen de mover, ahí sí usted los va a poder observar su morfología. Lo importante es que usted pueda percibir el flagelo, verlo. Le va a costar, porque es extremadamente fino. Si ya el espermatozoide es pequeño, el flagelo es mucho más difícil de observar. Ahí tendrá que ver la luz, cerrar el diafragma, abrir la retina, no sé, pila, echarse una botita de algo para poder. Se puede ver. ¿Ya? Y después, en la tercera observación, vamos a observarlos ya fecundándose. Y aquí vamos a ver a ese óvulo y alrededor de él vamos a ver que en realidad está lleno, tapizado de una corona de espermio. Miles. No se pueden contar porque son muchos. Y ojo, voy a observar una zona entre la membrana celular del óvulo con la zona hasta donde llegan los espermios. En mi primera observación, ojo, acá yo no la veía. Acá no se ve. Pero cuando lleguen los espermatozoides van a llegar aquí y aquí. Hasta acá no van a llegar. Hay una zona translúcida que no se ve. Que la voy a poder evidenciar cuando se estén fecundando porque todos los espermios van a quedar como una zona separadita de la membrana del óvulo. Esa zona se llama membrana literina del óvulo. No la veo. Es como la clara del huevo. Translúcida. No la voy a ver. Pero sí voy a poder evidenciar su presencia porque los espermios van a llegar hasta ahí. ¿Ya? A medida que pasa el tiempo, los espermios van a empezar a avanzar y en algún momento uno de ellos va a atravesar la membrana del óvulo y en ese óvulo se va a generar lo mismo que se genera en el óvulo humano, una reacción que se conoce como reacción de zona, donde en la zona pelúcida se liberan unas enzimas que hacen que se forme y cambie la estructura de la zona pelúcida y se forme lo que va a pasar a llamarse membrana de fecundación. Cuando el óvulo se
separa esa membrana y se observa. Y por lo tanto yo puedo evidenciar un óvulo que ya ha sido fecundado por la presencia de esta membrana de fecundación. Ojo que no es esta de acá. Entonces voy a ver como que tiene dos membranas, doble. Membrana epitelina, ahora todavía van a ver el esperma tratando de fecundar y la membrana de fecundación. ¿Ya? Si pasa más tiempo, una hora, estos óvulos que están fecundados se van a dividir en dos. Ya no son óvulos, sino que son cigotos. ¿Ya? Y va a generar dos blastómeros. ¿Ya? Blastómeros. Dos blastómeros. Y de ahí comienza la secuencia de un proceso que se conoce como segmentación de ese cigoto. ¿Ya? Entonces son tres observaciones. ¿Qué tengo que ver primero? Óvulo sin fecundar. Términos. Luego, fecundación, óvulo sin fecundar y óvulos fecundados. ¿Ya? Y con el aumento que me permita poder evidenciar lo que se quiere ver. ¿Alguna duda? No sé si habrá cosas de llenar. Me pareció muy poquito como no, no, no. ¿De qué voy a buscar? No.